su río que sale de tu trono, es tu río que fluye de tu trono cuando ruges. Es tu río que sale de tu trono, es tu río que fluye de tu trono cuando ruges. De la tribu de Judá ruge aquí, es tu río. Hermanita del Señor, ¿qué? Y algo tan hermoso, tan sencillo, que me hizo recordar lo de mi esposo, me hizo recordar la historia de José, la historia de Tamar, que cuando estaba leyendo eso me quebrantó, porque digo yo, wow, Señor, tantas cosas lindas, tanta palabra hermosa que tienes para con nosotros, y si vamos escudriñando la palabra, miramos que hay mucho que dar al pueblo. Y estaba mirando tanto lo que le pasó a José como a Tamar, ¿verdad? Lo que hizo Amón, el hermano de papá, de parte de papá, a ella. Entonces, y eso venía y me traía a la mente eso, y le doy gracias al Señor por esta noche, por lo que Él permitió que yo esté acá en este lugar. Y vamos a orar, estoy un poco nerviosa. Vamos a orar, ¿verdad? Para que sea el Señor teniendo el control de todo. Y yo le pido a mi pastor de que si puede pasar a orar por mí y por la palabra que el Señor ponga en mis labios. Dios santo, el micrófono está botando los pedazos. Ya se le cayó un volado y ahora otro. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre amado y precioso Rey, damos gracias, Señor, en este momento. Oramos, Señor, para que tu sierva, Señor, pueda dar la palabra sin nervios. Porque el objetivo, Señor, de los jueves es ese, de que, Señor, descubrir los talentos que tiene cada persona en este lugar, Señor. Yo glorifico su nombre, Padre, por cada talento que cada jueves está sobresaliendo en esta iglesia, Señor. En esta noche, Señor, pon carbón encendido en los labios de tu sierva, y de que, Señor, la palabra que salga por su boca no sea de ella, sino que sea usted, Espíritu Santo, hablando. Háblanos a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y de que hoy, Señor, es un día maravilloso, porque, Señor, su palabra es la que nos da vida. Su palabra es la que nos trae, Señor, reconfortamiento. Su palabra es la que nos enseña y nos instruye, Señor. Gracias, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en Génesis 39. Génesis 39. Gloria a Dios. 7 al 12. Del 7 al 12 vamos a ver, ¿verdad? Acá vamos a mirar cómo el enemigo, las artimañas que él usa, las cosas que él quiere hacer tanto en nosotros, ¿verdad? Tanto en nosotros como aún a los siervos del Señor, y cómo Dios nos respalda, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios está aún en aquellos tiempos que nosotros no estamos en el Señor, pero Él ya cada uno de nosotros nos tiene escogido, y aún el enemigo haya querido hacer lo que haya querido hacer, pero Dios dice,
tú eres un escogido mío. Entonces vamos a la palabra de Dios, se lee honrando al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa y diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Estamos viendo, el tema de hoy se llama el principio y valores de Dios. En este versículo vamos a ver cómo fue tentado José, y vamos también a ver cómo él, siendo un joven, él era un joven y huyó del pecado, porque él era un joven temeroso de Dios, y como Dios lo respalda por su integridad, y así hay muchos jóvenes y hombres que verdaderamente son temerosos de Dios, huyen del pecado, pero no son todos, porque todavía no hay temor de Dios, sino que dejan llevarse por el pecado. Si miramos, ¿verdad? Aconteció, dice que la historia de él, dice José y la esposa de Potifar. Este hombre, al ver de que José era un joven íntegro, un joven respetuoso, un joven con un talento bien súper inteligente, y fíjense que más adelante, aquí dice que él era un joven de edad de 17 años. Él tenía 17 años en ese tiempo. Y entonces, ¿cómo llegó él a ese lugar en Egipto? Por sus hermanos. Estamos viendo cómo, ¿verdad?, en la envidia, cómo llega la envidia aún la propia familia, porque estos hermanos, de ver que él era muy inteligente, era el hijo. Ojo, debemos de tener cuidado muchas veces, porque muchas veces nosotros queremos dar más amor a uno que a otro. ¿Por qué llegó la envidia de los hermanos en José? Eran dos hermanos menores, Benjamín y José. ¿Por qué llegó la envidia en ellos? Porque José era un muchacho muy inteligente, y porque ellos miraban que el papá le daba más, era más, ¿cómo le digo? Para todo era con los dos menores. Según aquí en la palabra de Dios, la palabra del Señor, ¿verdad?, habla en que José, el papá, le había hecho una túnica de colores, o sea, el que andaba esa ropa era lo súper mejor. Entonces, ellos por maldad vendieron a José, querían matarlo y lo vendieron a este lugar de Egipto. Ellos eran ismaelitas. Entonces, por eso es de que José llega a la casa del faraón. Al ver su integridad, al ver que era un hombre muy esforzado, muy trabajador, lo ponen a él a dirigir toda la casa de faraón. Entonces aquí es donde viene la integridad, la honradez, el valor, el principio, que muchas veces
en alguna de nuestras familias nos enseñan ese principio. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer comienza a estarlo incitando, comienza a estarle diciendo palabras, comienza a estarlo enamorando, y él le decía, no, acuérdate, tu esposo me ha puesto acá para servir en tu casa, me ha puesto acá para que yo lleve todo el orden en tu casa, y cómo es posible que yo voy a hacer esto. Esta mujer lo tentaba y lo tentaba y lo tentaba para ver si podía caer en tentación. Y entonces, pero como es este muchacho, este joven, era un hombre, un muchacho temeroso de Dios, 17 años. Si miramos a David, era de aproximadamente 17 años también David, un joven escogido por Dios. A ver, acá, de jóvenes tenemos a Brandon, que las tentaciones en las muchachas, en la escuela. Imagínate, y te digo, imagínate que una muchacha se te ofrezca y te dice, Brandon, yo te voy a dar $100, pero yo quiero que te acuestes conmigo. $1,000,000 que te dé, tú te acostarás sabiendo y teniendo el temor de Dios y sabiendo que tal vez con ese millón puede que no tengas un minuto, o lo vayas a tener como para unos años. Pero ¿qué pasa? En un minuto, en segundos, puedes hasta perder tu vida. ¿En qué sistema? Porque tú no sabes esa joven que pueda tener. Entonces ahí pierdes todo, la dignidad, te pierdes la integridad de lo que has tenido con el Señor. Pasaba con lo de esta mujer. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando aún una persona se te ponga y te diga, Brandon, o Carlos, mira, y se te ofrezca, la carne es débil, pero cuando uno tiene a Dios en su corazón, por mucho que una mujer se ponga, o un hombre se ponga a una mujer, yo creo de que, y tenemos el temor de Dios, huimos. Entonces, ¿qué pasó con José? Lo que pasó con José fue algo, yo digo, muy hermoso. Y yo me estaba poniendo a pensar cuando estaba leyendo esta historia y hablando con mi hija, y le digo yo, wow, Stephanie, míralo, es la historia de José, viene siendo igual como de tu papá. Yo me acuerdo que a mi esposo siempre ha contado de cuando él estaba joven, su primer novia, tenía como 18 años, su primer novia, él quería casarse con esa mujer, y supuestamente su esposa. Y mi esposo cuenta de que él se fue con su abuela a Managua, y estando allá, la abuela, como van los dos, la abuela pensó, no, pues esta es algo de él. Y me recuerda a José eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él llega allá, le dan un cuarto. Estando allí, y bueno, yo lo digo esto, y eso es cierto, ¿verdad? Y yo conozco, no es porque sea mi esposo o el pastor, yo conozco. Entonces, cuando él está en la casa de la abuela viene y le dice, ahí está el cuarto, hijo, mira, y ahí pues la noche y ya está preparado. Esta muchacha pensó de que él muy fácilmente, o él se le iba a decir, oh, vamos, mira, pues está la oportunidad. Es tremendo, hermano, cuando no hay temor de Dios, cuando nosotros no conocemos el principio, cuando ya el Señor nos tiene escogido a nosotros, Él sabe desde antes las cosas que van a pasar. Que esa noche ella se le puso sin ropa y sin nada, y le dijo de que ella estaba lista. Me acordé cuando pasó eso con la mujer que pasó aquí con José, el siervo José. Entonces vino él se le hubiera hecho fácil, era joven también. ¿Y qué hizo? Él huyó. Y esto que no conocía de la palabra,
Y esto que no tenía a un temor de Dios, pero los principios que la mamá le había enseñado, cuando tú te cases va a ser una vez, cuando tú vayas a entregarte a una mujer va a ser una vez. Bueno, quizás tuvo algunos ahí errorcitos y eso antes de casarse conmigo, pero cuando él le dijo, tú vas a saber la que va a ser tu esposa, hijo, la mamá le daba principio, a pesar de que era una persona, puedo decir, se oirá muy feo, ¿verdad? La palabra, pero tal vez así podemos entenderlo. Una persona ignorante, pero en la palabra de Dios, en eso, como antes nosotros, yo era una mujer ignorante en la palabra de Dios, porque yo no sabía ni qué es lo que decía Juan 3:16, yo no sabía ni qué decía segunda de Corintios 17:5, todos los romanos, proverbios, no sabía, era un ignorante en la palabra de Dios. Y eso pasaba con mi suegra. Ella le enseñó principios a sus hijos, pero qué lindo, ¿verdad? De que todo, él que le ayudaba, el que mantenía en todo, el que siempre estaba adelante. Y esa persona, cuando se le puso sin ropa y sin nada, él salió y le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso. Y la muchacha le dijo una palabra fea, le dice, lo que me digas, pero yo voy a tener relaciones hasta que yo tenga mi esposa, hasta que, si eres tú que vas a ser mi esposa, y si no, pues Dios sabe. Aún nosotros sin conocer de la palabra decimos, Dios aquí, Dios allá, más no somos temerosos. Entonces, ¿qué pasa? Vino él, se salió del cuarto y la dejó a la muchacha y todo. Y esa muchacha, a las 3 semanas, él se había ido con otra persona, porque él, y le decía, Adolfito, mira, esa muchacha esto, mira esa muchacha, pero como él la quería para su esposa, pero ahí se dio cuenta, como le decía la mamá, una mujer que se te va a ofrecer no es mujer buena, porque la mujer buena la mujer que quiere tener un hogar no se te va así muy fácil entregar. Y pasó, la tuvo que dejar, tuvo ese sufrimiento. Y yo le doy gracias al Señor, porque ya Dios de una u otra manera nos tenía escogido a los dos, a mis 4 bellos hijos que el papá ha dado. Gloria al Señor. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Si miramos qué es lo que dice, si alguien puede buscar Proverbios 7:15, otro si me busca Proverbio 7:13, y otro si me puede buscar Proverbios 7:11, y alguien que me busque Génesis 26. Pero si ponemos a escudriñar la palabra y a investigar y a poner la palabra de Dios en práctica, Dios nos ayuda en muchas maneras. Miramos cómo, ¿verdad? Cómo José, él huyó del pecado, cómo José, él, a pesar de que él era joven, él dijo, no, vale más la integridad, vale más el respeto, vale más el temor de Dios que un segundo estar con esta mujer y después viene la consecuencia. La consecuencia del pecado trae muchas cosas. La consecuencia del pecado muchas veces te va a llevar a la muerte. El pecado te puede llevar a la cárcel o te puede llevar al hospital. Porque cuando no tenemos temor de Dios, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasó? José huyó del pecado. Así como muchas veces en los trabajos, ¿verdad? En los trabajos de uno mira tantas cosas y se entristece, porque en el trabajo yo miro, digo yo, wow, Señor, aún personas que entre comillas conocen de la palabra y se han alejado
y se miran peor que aún. Me da saber qué decir de los católicos, pero se ponen igual como cuando uno viene de esos lugares, que soy católico, romano, y dicen soy católico, soy romano, soy no sé qué, y comienzan a decir, y si uno le pregunta qué es católico, romano y apostólico, ni se saben, solo porque nosotros somos como los loros muchas veces, que lo que oímos repetimos. Yo era una de ellas, yo era una lora. Yo decía, no, si Cristo murió, no, pero Cristo resucitó. Me acuerdo de como mi esposo, cuando ya andábamos de novio, íbamos a eso que era en el mes de agosto, íbamos a andar celebrando a los demonios, imagínense. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, él gozoso. No, esta ya me la tengo aquí frita y comidita. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos la palabra, cuando no escudriñamos la palabra, lo que el enemigo nos quiere tener, como dice una alabanza de esta mujer de la Shakira, nos tiene sordos, nos tiene ciegos, sordos y mudos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de todo lo que nos dicen en el mundo. En el trabajo a mí me da tristeza de ver mujeres que aún conozco de los esposos y cómo se dejan manosear de todo, hombre. Ayer que me da una tristeza y digo yo, wow. Y se dejan llevar supuestamente por lo físico. ¿Ve? Entonces, y ya cuando uno no tiene el temor de Dios, se deja llevar por lo físico, ya mira al esposo pelón, gordo, panzón, feo, así es a nosotras las mujeres, los hombres nos miran ya como, está gorda, está aquí, charraluda, pero no se acuerda que un día cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Lo mismo cuando uno envejece, la mujer, también el hombre envejece, pero no, ellos miran la de afuera y la de la casa, que es la que le ha soportado, es la que le ha dado los hijos, es la que le tiene su comida, esa no sirve, pero la de afuera quedan los placeres suaves, ahí sí ellos están bien, pero cuando vienen los problemas, después no hay ni a dónde meterse esa gente. Si nosotros miramos como me recordaba la historia de José con la de mi esposo en ese tiempo, digo yo, wow, a pesar de todo, él como huyó del pecado. Y luego otra vez, me acuerdo cuando ya teníamos a nuestros hijos, los dos mayores, teníamos una muchacha que nos ayudaba ahí a hacer las cosas de la casa, porque trabajábamos los dos, y yo trabajaba en comercio y él trabajaba. Entonces, y me acuerdo de esa vez, yo tuve que viajar para otro lugar y quedó, supuestamente iba a cuidar a los niños, el que cuidaba a los dos mayores, y quedó ella sola con los niños y él también. Y ese día esa muchacha la despidió de la casa porque dijo, acá quedó sola, y era amiga, súper amiga mía, y la miré en dificultad y yo le dije, bueno, teníamos algo, pero si querés pues ayudarnos a hacer las cosas y te pagamos y mirar. Y aún le daba ropa que traía yo, comprábamos ropa por mayor y todo. Y esa vez se queda, yo me fui y se quedó ella sola. Y hermano, igual, no sé por qué, pero el enemigo lo mantenía así, alito a mi esposo. Pero más, ¿y saben por qué? Porque él sabía que él era un escogido ya para el Señor. Porque él sabía que si él hacía algo de cosas que no le agradaban al Señor, sabía que él iba a perder. El diablo sabía de que él ya estaba escogido por el Señor, y es lo que él buscaba de una u otra manera, querer destruir, desbaratar nuestro matrimonio, las cosas que pasamos con nuestros hijos, las cosas que pasaron con nosotros. Él trató de una y otra manera, porque él conoce cuando nosotros ya somos escogidos. La palabra de Dios nos dice que somos escogidos desde el vientre de nuestra madre, y él desde el vientre de nuestra madre, él está tratando buscar cómo destruirlos a nosotros cuando somos escogidos. Cada uno de nosotros somos
por el Señor, pero cada uno de nosotros tomamos la decisión, ¿qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? El Señor se entristece porque dice, tengo cosas grandes para ti, pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la avaricia, por la tentación, por todo, y dejamos la bendición que Dios nos tiene a nosotros, lo dejamos a un lado y me voy por donde me gusta, lo más fácil. Y luego esa muchacha, cuando él duerme a los dos niños, bueno, a la niña y al niño, los duerme y se va al cuarto de mi esposo sin nada. A ver, yo no sé acá si todavía pasará, digamos, de los casados que estén aquí, dejarían pasar esa oportunidad que una mujer esté ya preparada y mira, y en la cama. Hoy en día yo creo, no sé, tanto en aquel tiempo como en esto, solo el hombre que verdaderamente ama a Dios, que es un hombre temeroso de Dios, solamente un hombre que ha conocido de la palabra. Sin embargo, él no conocía de la palabra, él no sabía nada de la palabra, pero ya él, los principios que mi suegra le había enseñado, él los iba tomando, porque aunque él no sabía, pero Dios ya lo tenía preparado para cosas grandes que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. De lo que estamos acá, Él tiene preparado cosas grandes para con nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que dejarnos de llevar, guiar y dejarlo que Él nos dirija al buen camino, al camino donde Él nos quiere tener. Pero en el pecado y la tentación nos alejan de la palabra de Dios. Sí, es amén. ¿Qué es lo que hizo él? Le dice, ¿sabe qué? Póngase su ropa y se me va de mi casa. Si él hubiera sido otro, dice, bueno, mi mujer no está. Esta mujer está bonita, no era una muchacha fea que va a decir, no, pues está fea, no. Era una chavala bonita, de casi la misma edad de nosotros, mía. Entonces, era una chavala bonita, delgadita, muy bonita, pero él no miró la belleza, él miró la consecuencia de lo que iba a pasar. Amén. Él miró de que aún siendo amiga mía, aún diciendo que eran amigas que habíamos estudiado en aquel tiempo, juntas y todo, aún ella no le importó, ella se dejó llevar por el pecado y la tentación. No, aquí tal vez saco más plata. ¿Y qué pasó? Perdió. ¿Qué estamos viendo? El principio, los valores que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y entonces, ese principio, ese valor, él sin saber, él los tenía desde antes. Porque le dijo, vete de mi casa. Yo no sé aquí de los hombres que le dijera a una mujer que se le ofreciera, mira, aquí estoy. No le importara si en esos segundos de placeres va a perder su vida, si en esos segundos de placeres él no sabe con qué enfermedad puede quedar, con ese segundo de placeres él no sabe si con esos segundos el mundo se le viene encima, porque el hogar, los hijos, la relación con el Señor, no, pero si un día me puedo poner en cuenta, sí, pero la consecuencia dice la palabra de Dios de que siempre que el pecado siempre va a tener consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Se fue la muchacha. Cuando yo llego al siguiente día y pregunto, ¿y fulanita? No, pues la despedí. Yo no sé si te hubiera gustado que me hubiera acostado con ella. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Los principios, cómo Dios, desde antes que nosotros no sepamos que Él nos tiene cosas grandes, Él nos está mostrando, nos está enseñando los valores que debemos nosotros, aún también reconocer los valores que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que reconocerlo, de dónde Él nos ha sacado y Él dónde nos tiene hoy. Porque como somos, yo pienso de que con errores, con tantas dificultades que pasamos, aún con hermanitas que están pasando dificultades en el hogar,
Si fuera del mundo, vete, me busco otro y eso y se acabó. Pero cuando nosotros le estamos creyendo a Dios, Él hace cosas grandes en nuestras vidas. Sí, gloria al Señor. ¿Quién tiene Proverbios 7:15? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la santa palabra de 7:15. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. ¿Verdad? Qué astucia la de la mujer. Le dice que delicadamente ella salió para buscar su rostro. Ella desde antemano estaba planeando esto, nomás que salga mi marido y lo busco, pero más no sabía que la avergonzada iba a salir ella, porque él es un hijo de Dios. Nosotros tenemos que salir siempre victorioso y decirle al diablo, tú no vas a poder con nosotros. Amén. Yo no sé cuánto, pero decirle al diablo, ¿sabes qué? Tú no vas a poder conmigo, tú no vas a poder destruir mi futuro, tú no vas a poder Gloria a destruir Dios, lo que amén. viene conmigo. Entonces, pero qué lindo, ¿verdad? Cómo este varón temeroso de Dios, él sale huyendo. Ahora, si miramos entonces, ¿qué dice? Que ella pensó, lo salgo a encontrar con mi mini vestido. Ya me imagino ese vestido, esos vestidos como los baby doll, y de cortito y transparente, más santo. Ya me imagino cómo llegó, dijo, a este muchachito me lo amo. Y la palabra de Dios dice que era un hombre bellísimo, de buen parecer. Imagínense, ni parecido a los que hay acá. Gloria a Dios. Sí, porque los de acá tienen que hacerse, sí, que algunos que ir al gimnasio, que hacer esto, ejercicio, y aquel no, un hijo de Dios, un varón de Dios, bellísimo. Lo explica la palabra que imagínense, de buen, hermosísimo el hombre. Mas sin embargo, claro, cualquier mujer caía a los pies de él. Yo no sé, mi esposo, en el tiempo que estábamos jóvenes, un morenazo precioso. Aleluya. Papá me lo había preparado. Santo. Para ti, mi hija. Úsala, Señor. Señor, aleluya. Y el 7:13, ¿qué dice? Con un amén. Santo. Dice, se asió de él y le besó con semblante descarado, le dijo, Le dijo, sí, de semblante, de sí. ¿Cómo? Ya me imagino ella con esa palabra, con ese coquetamiento, con esa pasadita ahí. Santo. Bendito. Y luego dice que, ¿cómo dice, hermanita? Seduciéndolo. se asió de él y le besó con semblante. Es que no se soportaba la mujer, sí, que con esto que lo beso, que lo acaricio, este papacito cae. Pero cae, ¿qué? Iba a caer ella de vergüenza. Santo. Bueno, amén. Cayó en vergüenza, porque lo que quería hacerle, ella quería, dijo, aquí pasa lo que pasa y se acabó. Y no se da cuenta Potifar, mas no sabía de que santo, mas no sabía que el día de mañana ese hombre iba a ser bendecido, iba a ser prosperado, iba a ser de gran bendición, que hasta su propia familia que lo habían vendido iban a ser bendecidos también. Gloria a Dios. Qué hermoso que es cuando el enemigo te quiere ver por el suelo, arrastrado en las discotecas, borracho, vomitado, pero cuando te recoge el Rey de Reyes y mete su mano y te dice, te levanto y te alzaré y te llevaré a las naciones. Eso es lo que hizo Dios con José. Gloria a Dios. A sus enemigos. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Nos hace que perdonemos al enemigo. Ay, aleluya, santo. Y el 11, ¿qué dice?
Santo, aleluya. 7:11. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la santa palabra del Señor. Porque mejor es la sabiduría que la piedra preciosa. Santo. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Amén. Aleluya. ¿Y cuál es la piedra preciosa? La palabra de Dios no se compara con una palabra que venga el hombre o una mujer diciéndote qué guapa, qué linda que está. Y con esa palabra te está diciendo vamos a la cama. Pero qué linda que la palabra de Dios es más que esas perlas preciosas, porque esa es la que nos da la vida eterna, esa es la que nos lleva al gozo eterno. Pero un momento, un segundo de placer, eso nos lleva al infierno. Gloria a Dios. Santo, aleluya. ¿Y qué pasó? Quedó avergonzada. Ella pensó que con eso iba a destruir a José. Mas ¿qué pasó? Con el tiempo, ¿verdad? Que fue pasando, lo echan preso y todo por la mentira. Como el diablo, el Señor lo reprenda, te hace caer en mentira para después quererte avergonzar. Y él quiso avergonzar a José, y más bien Satanás salió avergonzado. ¿Por qué? Porque él fue bendición para el pueblo que lo habían maltratado, que son sus hermanos. Los hermanos lo habían vendido, lo querían matar por envidia, por ese odio, ese furor, ese odio que tenían con él, de ver de que un muchacho, a pesar de joven, porque le dijo el sueño que él había tenido, y le dice, ¿cómo que nosotros nos vamos a arrodillar ante ti? Y que mis padres, wow, es la cizaña, cómo entra la cizaña, ¿verdad? En el hogar. Igual leen bien el 11, pastora, lo leí 8:11. Okay. Dice el 11, 7:11. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Santo. Aleluya. Alborotadora, ya me imagino que haya mujer ahí que ¡Santo! como alborotar al pobre José, con esa, como ellos ponían una música suave, ¿verdad? De fondo. Y ella dice, con esto lo voy a, y más esa musiquita, vas a encontrar esto, vas a encontrar licor, vas a encontrar depravicidad, vas a encontrar droga, prostitución. Pero es que yo quiero ir ahí, no es que yo me siento bien. Pero después, ¿cuál viene? Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Pero qué lindo es cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra del Señor. Qué lindo cuando nosotros, aunque estemos tropezando. Me acuerdo que en Pablo, dice Pablo, si tropiezas, levántate, porque cuando nos levantamos nos vamos a levantar con más victoria. Yo le doy gracias al Señor por estas palabras, por esta reflexión, ¿verdad? Que estemos nosotros recordando las cosas maravillosas que Dios tiene con nosotros. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo digo, Señor, que voy a hablar, pero si hay tantas cosas en este maravilloso libro, que es el que nos da la vida. Si estás enfermo, Él te da salud. Si estás pasando problemas en la familia, en el hogar, Él te da la palabra, la paz, la tranquilidad, el gozo. Así que, hermano, yo le doy gracias al Señor por esta noche, por la oportunidad que me dio el pastor de que a cada uno de nosotros estemos, ¿verdad?, poniendo nosotros de que la palabra del Señor, que estemos practicándolo, que pongamos en práctica y que no tengamos miedo, así como yo tengo, estoy hasta temblando y todo, pero le doy gracias al Señor porque Él quiere que nosotros, sus hijos, demos palabra de aliento entre nosotros. Amén. Que estemos orando entre nosotros, que nos estemos dando
si estamos pasando dificultades y todo, a veces una llamadita. Pero cuando trabajamos de día y de noche, como que ahí nosotros nos confundimos, estará durmiendo, estará descansando, pero en nuestras oraciones a cada uno nosotros estamos orando. Pero hermano, y qué lindo los domingos y los jueves que venimos acá a reunirnos, a gozarnos, a estar, como dice la palabra de Dios, unidos, juntos, gozando, unánime en el Señor. Gracias le doy a mi Padre, con esto pues termino y le doy gloria a Dios por la oportunidad que me dieron de estar en este momento acá. Dios me lo bendiga. Amén. Y que la palabra, verdad, que nosotros podamos pensar, wow, las cosas que pasan, cómo el enemigo calladamente quiere. Hermano sabía que ese esclavo no era esclavo de Satanás, ella era una esclava de Satanás, pero él es un siervo de Dios, aleluya, un santo, bendito tu nombre, Dios, porque donde el diablo nos quería tener ahí avergonzado, esclavizado, vino Dios, vino Cristo Jesús, sí, muero el tercer día, pero al tercer día resucito y tomo el pecado de cada uno de ustedes, los hago levantar y prosperar y brillar en las naciones. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Yo le doy gracias a Dios por estas palabras. Y estaba viendo también como en la historia de Tamar, una muchacha joven también, una muchacha inocente, con un gran amor. Ella como quiso llevar a su hermano Amón, se hizo el enfermo. Y como ella, y le dijo al papá, sí, hija, ve, hazle esto y esto, porque tu hermano está enfermo. Y él lo que quiso es destruirle la vida a ella. ¿Qué es lo que hizo él? Avergonzar a su propio papá. ¿Cuántas veces nosotros mismos como hijos avergonzamos a nuestro padre? Sí es. Gloria a Dios. Avergonzamos a nuestro Padre Celestial, porque con las acciones que hacemos muchas veces, con las palabras que se salen de la boca, con los testimonios que damos en los trabajos, en las calles, ¿en qué manera avergonzamos? Decimos, soy hija de Dios, pero hacemos cosas que no le agradan al Señor. Y es donde el papá, donde nuestro padre se siente triste y dice, ¿cómo puedes estar ensuciando mi palabra? ¿Cómo puedes decir que sos cristiana, si sos hija de Dios y estás haciendo cosas que no le agradan al Señor, diciendo malas palabras, poniéndote, dice la palabra de Dios, que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, que no hagamos las cosas que hace el mundo. Como decía hermanita Griselda, yo no voy a participar en Easter, ya ve que esas son cosas paganas, pero qué hermoso que Dios, ¿verdad?, le da la sabiduría a cada uno de nosotros, dice, no vas a ir. Y cuando los padres dan, ¿verdad?, una autoridad, no vas a ir, es que no vas a ir, a que nosotros, y muchas veces